Muy buenas tardes. Eh, Vamos a dar una clase que trata sobre circuitos eléctricos en donde se utilizan aplicaciones de ecuaciones diferenciales. En esta primera lámina que ustedes pueden observar, del lado izquierdo vemos un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico de este tipo lo poseen muchas veces los televisores, los radios. Cualquier componente electrónico va a tener placas similares. Del lado derecho vemos una curva, ¿verdad? Como ustedes pueden observar aquí, y en esta curva yo puedo expresar, por ejemplo, lo que significa la intensidad de la corriente con respecto al tiempo. La intensidad va a ser el eje vertical y el tiempo el eje horizontal. Una vez que nosotros tenemos claramente lo que puede representarse como un circuito eléctrico, vamos a seguir con la siguiente lámina. La siguiente lámina nos explica o nos da la definición de lo que es un circuito eléctrico. Y un circuito eléctrico es una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistores, capacitores, inductores y fuentes, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o de modificar señales eléctricas. En esta tercera lámina, nosotros podemos observar lo que significa las componentes de un circuito eléctrico. Las componentes de un circuito eléctrico las podemos definir como resistor, capacitor e inductor. Cada uno de ellos se puede definir de la siguiente manera. El resistor es un elemento que tiene como función la oposición de la corriente a su paso por un circuito cerrado, atenuado el libre flujo de energía y medida en ohms, con la letra omega, como ustedes pueden ver aquí. Y su símbolo es la R. Cuando nos referimos al capacitor, es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Y esta energía que está más almacenada, su medida viene dada en faradios, con la letra F. Y en tercer lugar tenemos el inductor, que lo representamos con la letra L, que es un componente que almacena energía en forma de campo magnético, medida en henrios. Bien, en la siguiente lámina podemos eh, definirla de la siguiente manera. Esta tercera lámina, ¿verdad?, va a ser la definición de la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff de voltaje significa que la suma de las caídas de voltaje o las diferencias de potenciales a través de los elementos de un circuito en una malla simple, entre paréntesis, circuito cerrado sin cruces, es igual al voltaje aplicado. Si nosotros vemos en este gráfico que tenemos aquí, tenemos el voltaje a través del resistor, el voltaje a través de la inductancia y el voltaje a través del capacitor. Y por último, una vez que nosotros sumamos eh, estos tres elementos, él va a ser igual al voltaje, que en algunos libros se utiliza como la fuerza electromotriz. Bien, nuevamente nos vamos ahora a utilizar lo que se llama el voltaje en la resistencia, el voltaje en el inductor, el voltaje en el capacitor y la relación entre la corriente y la carga. En el primer caso, nosotros tenemos el voltaje de la resistencia, que va a ser igual a la resistencia por la intensidad. El voltaje en el inductor, que viene siendo L por di dt. Y el voltaje en el capacitor, que viene siendo la carga sobre la capacitancia. Y la relación entre la corriente y la carga del circuito viene expresada por la intensidad de corriente, que es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Cuando se tienen la suma de estos elementos, nosotros estamos refiriéndonos a un circuito
RLC, resistencia, inductancia y capacitancia. Una vez que nosotros hemos sumado esos tres elementos y los hemos analizado en cada uno de sus tipos, podemos obtener dos tipos de ecuaciones diferenciales. Una puede ser la derivada de la carga con respecto al tiempo y otra que es la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Estas representan dos ecuaciones diferenciales de segundo orden cada una de ellas. Cuando yo resuelvo la ecuación diferencial de segundo orden que me expresa a la carga, ella me va a dar como resultado Q de T. Esa Q de T es la carga en función del tiempo. Entonces yo voy a saber cuál es la carga en función del tiempo para cada tiempo estimado. Y una vez que yo quiero calcular la intensidad, entonces yo lo que hago es derivar la carga con respecto a la intensidad, al tiempo, perdón. Bien, estas ecuaciones diferenciales modelan las respuestas de circuitos RLC. ¿Estamos? Ahora bien, vámonos a la siguiente lámina en donde vamos a hacer un pequeño análisis de la analogía que existe entre una parte mecánica y una parte eléctrica. Cuando nosotros analizamos las ecuaciones anteriores, ellas presentan la misma forma que una ecuación que modela un sistema masa-resorte. Es decir, imagínense un resorte colgado fijo en el techo o en una placa y le colgamos una masa. Eso me modela un sistema masa-resorte amortiguador. Si yo jalo ese resorte hacia abajo, yo tengo que hacer un análisis de fuerza. Ese análisis de fuerza me viene representado por esta ecuación que está aquí. Como consecuencia, la mayoría de los resultados obtenidos en estas secciones de sistema masa-resorte, que son sistemas mecánicos, pueden aplicarse directamente a circuitos eléctricos. Y por último, vamos a tener lo que se llama el sistema mecánico en sí y un sistema eléctrico. Entonces, cada uno de ellos se representan de esta manera. La masa en el sistema mecánico representa la inductancia en el sistema eléctrico. La constante de amortiguamiento C representa la resistencia en el sistema eléctrico. La constante del resorte representa la capacitancia recíproca, es decir, el inverso de la capacitancia. La posición del resorte, del estiramiento que pueda tener un momento determinado, me va a representar la carga. Y la fuerza en el sistema mecánico me representa la fuerza electromotriz o su derivada. Esa vendría siendo una analogía del sistema mecánico eléctrico. Ahora bien, ¿cómo podemos definir esa analogía mecánica eléctrica? Bueno, diciendo lo siguiente, las correspondencias presentadas en la tabla anterior pueden utilizarse para construir un modelo eléctrico de un sistema mecánico usando elementos disponibles. Y a través de la correspondencia del modelo puede pronosticarse el desempeño del sistema mecánico utilizando mediciones en el modelo eléctrico. Por último, nosotros estamos buscando una respuesta. La respuesta es cuál es la carga o cuál es la intensidad. Entonces, como consecuencia, nosotros tenemos que en un sistema de vibraciones mecánicas, la solución a la ecuación diferencial que modela la carga del capacitor o la corriente del circuito será la suma de la respuesta natural o transitoria y una respuesta periódica estacionaria o respuesta forzada. Es decir, vamos a tener la carga en función del tiempo, que sería transitoria y forzada, e igual va a ser para la intensidad de corriente. Una respuesta natural y una respuesta forzada. Con esto podemos